vaya a la casa del Señor. Venga, congréguese. Aquí el Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos va a hablar y nos va a dar fe, nos va a moldear. Amén. Así es que yo siempre digo, siempre que vamos a la casa del Señor, salimos ganando. Amén. Siempre salimos ganando. Es el único lugar que yo le garantizo a usted que usted va a asistir y va a salir siempre ganancioso. Siempre algo bueno vamos a sacar. Amén. Gloria al Señor. Pablo decía que hay que escucharlo todo. Y dice, lo que no está de acuerdo, déjelo pasar. Pero lo que es bueno, reténgalo. Amén. Y de todo el que predique y de todo el que enseñe, amén, siempre hay cosas muy buenas que podemos tomar para el tesoro de nuestro corazón. Amén. El Señor es muy bueno. Él es maravilloso. Y en esta noche Él va a estar enseñándonos por un tema que es alcanzando lo imposible. Amén. Alcanzando lo imposible. Yo estoy seguro que esta palabra es para algún hermano que está aquí en esta noche. Yo sé que es así, porque no es lo que yo quiero predicar, no es lo que yo quiero enseñar, no es lo que yo escojo. Yo tenía otros mensajes que escogí, que me gustan, que yo quisiera predicar, pero como aquí se hace lo que el Señor dice, amén, no lo que yo quiero o lo que a mí me place o lo que a mí me conviene, amén. Aquí el único que se puede lucir es Jesús, amén, y Él quiere que en esta noche se hable acerca de esto. Vamos a hacerle caso al Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de lo que el Señor quiere, amén. Así es que yo sé que hay un propósito por el cual el Señor trae esta palabra. Pongámonos en pie, abramos la Biblia en Romanos 4, 18. Romanos 4, 18 hasta el 25. Amén. Romanos 4, 18 hasta el 25. Romanos 4, 18 en adelante hasta el 25. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha llegado a ser, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor, gracias por esta maravillosa palabra, Señor, que necesitamos en esta noche. Espíritu Santo, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestro espíritu, habla todo nuestro ser. Necesitamos ser saturados con tu palabra. Necesitamos ser llenos de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Y en esta noche quieres hablarnos porque somos tus hijos, Señor, y anhelamos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento un momentito. El tema es alcanzando lo imposible. Amén. El Creador nos ha dotado de muchas capacidades. Dice el libro de Génesis, ¿ya los niños se fueron? Sí. Bueno. Dice el libro de Génesis que somos la corona de la joya de la creación. El Señor nos ha dotado
A todos los seres humanos el Señor nos ha dado inteligencia. Eso nos hace superior a todas las otras criaturas. No tenemos las garras que tiene un león, ni los dientes que tiene un tigre, y sin embargo los tenemos en jaulas, ¿verdad? No tenemos la fuerza que tienen otros animales, otras criaturas, y sin embargo las tenemos al borde de la extinción, porque tenemos la mente. Amén. El Señor nos ha dotado de talentos, nos ha dotado de destrezas. Mi hermano, el que menos tiene mucho. El Señor ha hecho cosas increíbles con cada uno de nosotros, dándonos ministerios, dones, creatividad, talento. Cuando aparece una necesidad, inmediatamente el hombre tiene un invento, porque es creativo. Nosotros los seres humanos somos creativos y el Señor nos ha dotado de tantas cosas que parece que no hay límites, pero tenemos un límite. Amén. Hay muchas cosas que por mucho que usted lo intente y por mucho que yo lo intente, no lo podemos lograr. Tenemos límites. Parece que no. A veces creemos, especialmente cuando estamos jóvenes. No sé si a usted le pasaba, pero yo creía que yo lo podía todo. Y conforme uno va creciendo se da cuenta que hay límites. Hay cosas que aunque querramos, no las podemos hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros con nuestras fuerzas tratamos de hacer aquello que nos es imposible hacer? ¿Sabe qué pasa? Que llega frustración a nuestra vida. Llega frustración, llega amargura a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer algo que nos es imposible hacer. Por mucho que usted lo intente, usted no puede cambiar a nadie. Por mucho que usted lo intente, usted no puede cambiar a nadie. Y vivimos la mitad de la vida tratando de cambiar a la gente. Nosotros podemos cambiar nuestra vida, pero usted no puede cambiar a nadie. Eso es una cosa que no podemos hacer. Por mucho que lo intentemos, usted no puede revertir el pasado. Vivimos muchas veces frustrados y pensando en el pasado, y el pasado es un imposible. Ya lo que pasó, dijo Julio Iglesias, pasó. Ya lo que pasó, pasó. Y por más que usted sufra, y por más que se acongoje, y por más que luche, pasó. Nada podemos hacer con el pasado, pero podemos hacer todo con el futuro. Amén. Por mucho que se intente, usted no puede revertir el pasado. Por mucho que intente, amén, usted no puede lograr que alguien lo ame. Hay gente que quiere obligar a que lo amen. Y el amor es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión, porque engañoso es el corazón. Cuando usted se casa enamorado y es un sentimiento lo que tiene, mi hermano, va mal. Cuando usted se casa porque decidió amar a esa persona, amén. Cuando se empiece a poner gordito y cuando empiece a cambiar la florcita, cuando la carita empieza a cambiar, la vamos a amar más porque decidimos amar a esa persona, amén. Pero usted no puede obligar a alguien a que lo ame. Uno no puede obligar a que nadie lo ame, amén. Usted no puede lograr que alguien lo respete. Por más que usted se esfuerce, usted no puede lograr que alguien lo respete. Usted puede lograr que alguien le tenga miedo, ¿sí? Pero miedo no es respeto. Por más que usted se esfuerce, usted puede gritar en su casa, aquí me respetan. No, ahí le tienen miedo. Porque el respeto es algo que usted se gana con su ejemplo, con su vida. Es más, el respeto no se pide. El respeto se lo dan a usted cuando ven en su vida reflejados los principios bíblicos. Amén. Cuando ven a Jesucristo reflejado en su vida, usted no tiene que pedir respeto, lo van a respetar. Amén. Son cosas, y hay muchas cosas que nosotros no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas limitaciones. ¿Qué podemos hacer? Y el Señor hoy le está hablando a personas que traen estos problemas, yo sé, que están luchando en este momento con imposibles, con cosas que están fuera de su control.
Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros llegamos ahí? Cuando nosotros llegamos ahí, nosotros necesitamos la fe. Amén. ¿Qué necesitamos? La fe. La fe es gloria a Dios, la fe es el conducto por el cual transita todo lo de Dios. Todo lo que es de Dios va a llegar a nosotros a través de la fe. Amén. Es el medio que Dios dejó para que nosotros alcancemos lo imposible. Amén. ¿Qué dije yo? ¿Es el qué? Es el medio, es el método que Dios dejó para que nosotros alcancemos lo imposible. El Señor, sabiendo que habían tantas cosas que nosotros no podíamos hacer ni lograr, Él en su palabra dejó un arsenal de promesas. Amén. Dejó una cantidad de promesas. Hay hasta una Biblia que se llama la Biblia de las promesas. Dice que tiene como 1000 promesas subrayadas. Y cada una de esas promesas que están en la Biblia, las podemos alcanzar a través de la fe. Amén. Podemos apropiarnos de esas promesas a través de la fe. Amén. Entonces, para lograr lo imposible, ¿cómo se logra? A través de únicamente a través de la fe. Únicamente a través de las promesas que el Señor nos dejó. Y las promesas son nuestras a través de la fe. Gloria a Dios. ¿Dónde trabaja la fe? Dice en Hebreos 11:1. Eso es un texto que todos conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nosotros encontramos el área en el cual la fe actúa, el área en la cual la fe trabaja. Dice que es en el área de lo que no se ve, en el área de lo que no es, porque lo que nosotros vemos, no ocupamos fe para eso. Si nosotros lo estamos viendo, no ocupamos fe. Fe sirve para ver aquello que no tenemos, aquello que está en el futuro, aquello que está en la promesa. Amén. La fe supera siempre las dificultades. Gloria a Dios. La fe supera siempre las dificultades. En una ocasión leía yo con unas personas que estuvieron en un campo de concentración. Casi todos murieron, unos pocos sobrevivieron. Y les preguntaban y llegaron a la conclusión de que ellos lograron sobrevivir. ¿Sabe por qué? Porque no habían perdido la esperanza, porque no habían perdido la fe. Solamente aquellos que conservaron la fe lograron vivir. Porque la fe supera los imposibles, supera cualquier dificultad. No importa cuál dificultad sea, la fe lo supera. Amén. La fe en la palabra de Dios. La fe en Dios. Esa es la fe correcta. Mucha gente tiene una fe tremenda, pero está equivocado. Tienen fe en aquello que no es Dios. Tienen una fe tremenda en aquello que no es el Señor. Cuando yo veo que estos terroristas no lo piensan en ponerse una bomba y volar sus vidas. Y yo digo, qué fe más tremenda. Qué fe. Ellos tienen la total certeza y la fe de que Alá es Dios y que allá lo están esperando no sé cuántas cosas. Allá en el cielo, dicen ellos. Y ellos tienen fe en eso. Pero esa fe está totalmente equivocada. Amén. Es la fe en Dios. La fe en la palabra, la fe en la Biblia, la verdadera fe. La fe puede cambiar lo imposible. No sé si usted está pasando por un imposible en su vida, pero déjeme decirle, la fe puede cambiar lo imposible. Usted no lo puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar lo imposible. La fe puede cambiar lo imposible. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hace la fe? La fe nos sostiene mientras el imposible perdure. Mientras lo imposible esté ahí, enfrente de nosotros, la fe nos sostiene. La fe es un soporte que nos puede sostener mientras aquel imposible, mientras aquella dificultad esté ahí, nos puede sostener la fe. Romanos 4:18 dice,
que él creyó en esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham, la esperanza de Abraham iba en contra de toda la esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Cualquier esperanza humana que Abraham pudiera tener en que Dios le iba a dar un hijo, iba contra la esperanza. O sea, la esperanza de Abraham no tenía lógica. Era un imposible. Era una locura. Amén. La fe muchas veces es una locura. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Amén. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder y vida eterna. La fe, gloria a Dios, no está dispuesta solo a ser mártir, está dispuesto a hacer locuras también. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted se imagina un viejito de 100 años diciéndole a otro que está esperando que su esposa quede embarazada y que tenga un niño? ¿Qué le pueden decir? Está muy viejito ya. Él está hablando cosas que no pueden ser. Abraham decidió creer contra toda esperanza. ¿Qué decidió Abraham? Creer contra toda esperanza. Puede ser que aquello que usted esperaba ya no lo espera. Ya perdió la esperanza. Pero déjeme decirle, la fe espera aunque no haya esperanza. Donde no hay esperanza, donde ya no hay nada que hacer, ahí es donde se ocupa la fe. Porque si yo todavía puedo hacer algo, si todavía hay posibilidad de que un hermano haga algo, entonces yo estoy esperando en el hermano, estoy esperando en mis fuerzas, estoy esperando en posibilidades humanas. Pero cuando no hay esperanza, ahí la fe actúa. Amén. Creyó la promesa de Dios y menospreció la falta de esperanza. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Qué creyó? Las promesas de Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios, despreció la falta de esperanza. Él tenía la falta de esperanza acá, la promesa de Dios aquí, y él dijo, voy a creer en la promesa de Dios. Voy a despreciar la falta de esperanza. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. La promesa estaba más allá de la esperanza posible. La promesa que Dios le dio estaba ¿dónde? Más allá de la esperanza posible. Ya no había posibilidad humana. Ya no había posibilidad humana. Gloria a Dios. 25 años habían pasado desde la promesa hasta la renovación del pacto. Dios había llamado a Abraham y le había dicho cuando él tenía como unos 75 años por ahí, que él iba a tener un hijo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Habían pasado 25 años más o menos y él esperando. Y él se hacía cada día más viejo y Sara también. Y tenía que esperar. 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 ¿Quién sabe que la fe sirve para esperar? ¿Y a quién le gusta esperar aquí? A nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y sin embargo la fe nos sostiene para que podamos esperar. Esperar en las promesas de Dios. Amén. Y a veces nosotros nos sorprendemos. El Señor me prometió eso y no se cumple. Me lo prometió hace un mes y no se ha cumplido. Me lo prometió hace un año y no se ha cumplido. Usted sabe, David esperó para ser rey mucho tiempo. Fue perseguido por Saúl. Parecía que no se iba a cumplir la palabra del Señor y David llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Amén. José tuvo que esperar, esperó hasta en la cárcel. Esperó mucho tiempo hasta que llegó a ser, gloria a Dios, lo que Dios dijo que iba a hacer. Gloria a Jesús. José esperó. Moisés esperó. Jesús esperó. ¿Usted sabe a qué edad Jesús comenzó a ministrar en el sacerdocio? A los 30 años. ¿Usted cree que Jesús no podía empezar antes? ¿Sí o no?
Pero estaba escrito en la ley que los sacerdotes tenían que empezar en sus funciones sacerdotales a los 30 años. Y Jesús pasó 10, 15 años esperando. Amén. Para empezar en su ministerio. Y si Jesús tuvo que esperar, y si todos los hombres de Dios han tenido que esperar, ¿por qué usted y yo no tenemos que esperar? Amén. Usted sabe que esperar no es perder el tiempo. Esperar es dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Así es que cuando usted está esperando en las promesas de Dios, cuando usted está esperando en la palabra de Dios, cuando usted está esperando en Dios, usted no está perdiendo el tiempo. Dios algo está haciendo. Amén. Dios nos está moldeando. Dios está trabajando en nosotros y nos va a dar aquello que nos prometió en el momento exacto. No antes, no después. Porque Él es un buen padre. Él es un padre que sabe educar. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con los hijos es que le damos más de lo que necesitan, entonces no agradecen. Amén. Tienen tanto y usted sabe cuándo quiere el hijo lo que pide, lo quiere ayer. Lo pide hoy y usted lo dice, se lo voy a comprar en diciembre, faltan 6 meses. 6 meses. Papi, me va a matar esperando. Amén. Entonces lo compramos al otro día y los niños llegan a tener tanto que ya no aprecian. Dios no es así. Dios no tiene ningún hijo malcriado. Amén. Dios no te va a dar las cosas cuando usted llora, no le va a dar cuando zapatea. Dios le va a dar las cosas en el tiempo perfecto, cuando no te van a dañar y cuando de verdad usted va a decir, wow, Señor, cuánto aprecio esto que tú me prometiste y que me has dado. Cuánto me costó, cuánto me costó. ¿Cuánto me costó? Aleluya. ¿Cuánto me costó? Pero cuando tenemos las cosas muy fácil y muy rápido, no lo apreciamos ni lo valoramos. Las jovencitas, escuchen eso, se lo repito otra vez. Cuando tenemos las cosas muy fácil y muy rápido, no apreciamos aquello. Amén. Pero cuando hay que esperar, es porque aquello es valioso. Amén. Y lo que Dios nos da es valioso. Por eso hay que esperarlo con paciencia. Gloria a Jesús. Dice en el verso 19, en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Wow. Yo lo leo otra vez. Y no se debilitó en la fe. La fe de él, no sé qué, pasaron los años y él se miraba en el espejo y cada vez se veía más viejo y llegó a cumplir 100 años y dice, y su fe no se debilitó. Tremendo. Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, un cuerpo de 100 años, estaba ya como muerto. Y dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ni por allá servía la cosa y por aquí estaba peor. Él de casi 100 años y Sara también y estéril. Y la fe de Abraham no se debilitaba. ¿Qué debilita nuestra fe a veces? Abraham se paró entre lo imposible y la promesa. Amén. Y creyó a Dios. Nosotros a veces nos tenemos que parar entre lo imposible y entre la promesa y tenemos que decidir. Amén. Escojamos a Dios. Escojamos la palabra del Señor. Esperó desafiando todo cálculo humano. Todo cálculo humano decía, eso no sirve. Y él esperó. Hombre de 100 años y mujer de 90 años no tienen hijos. Eso nos dice todos los principios establecidos por el hombre. Hombre de 100 años, mujer de 90 años, no tienen hijos. Y Abraham decía, sí vamos a tener hijos, Dios me lo prometió. Pero es que eso no se va a cumplir, sí se va a cumplir, Dios me lo prometió. Él estaba mirando el imposible, claro que sí, claro que sí. Él miraba que él tenía casi 100 años, él miraba que Sara tenía 90. No es que él se miraba en el espejo y decía, qué joven que estoy, tengo 18. No. Él lo que decía es que tengo 100 años, pero Dios me prometió que voy a tener un hijo. Y voy a tener un hijo. Amén. Porque la fe no es negar
la realidad adversa. ¿Usted me entendió? Amén. La fe no es negar la realidad adversa, que a veces mucha gente nos tacha de locos porque tratamos de hacer eso, porque hay una realidad adversa y nosotros tratamos de negarla. Es como que yo ahorita empiece a decir que estamos predicando en un teatro, que estamos predicando en el Maryland. La realidad es otra. Yo puedo decir en fe que el Señor nos tiene un tiempo precioso preparado. Amén. Y yo estoy seguro que Él no lo va a dar, porque Él no lo prometió y yo estoy esperando esa promesa. Amén. Pero estamos en Union y estamos rentando este lugar. Esa es la realidad. Entonces la fe no es negar la realidad adversa. La fe es esperar en la promesa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, era la esperanza, era la desesperanza absoluta. Gloria a Dios. La fe considera la promesa de Dios más que la desesperanza. Dios había dicho en Génesis 2:2, yo haré de ti una gran nación. ¿Usted sabe? Dios le había dicho a Abraham, yo haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Le había dado una tremenda promesa. Y él miraba en el espejo al viejito de 100 años. Y él miraba haciendo tortillas a la viejita de 90. Y acá estaba la promesa. Yo voy a tener una generación grande. Amén. Como las estrellas. Y yo decido creer en lo que Dios me prometió. Gloria a Jesús. Qué paradoja. Su esperanza estaba contra toda esperanza humana. Dios prometió el futuro como que si fuera presente. El Señor le dijo, yo haré de ti una nación grande. Te he puesto para que seas padre de muchedumbre. Amén. Eso dice en Génesis 17:5. Te he puesto por padre de muchedumbres. Dios habla las cosas que no son como que si fuera. Eso dice en Romanos 4:17. Que Dios llama las cosas que no son como que si fuera. Amén. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder de hacer las cosas de la nada. Dice que por la fe creemos que el universo y todo lo que se ve fue hecho por el poder de Dios de lo que no se ve. Dios puede agarrar lo que no se ve, Dios puede tomar solamente su poder y con su poder hacer cosas que se vean. ¿Usted puede hacer eso? No. ¿Yo puedo hacer eso? No, yo no lo puedo hacer. Dios sí lo puede hacer. Amén. Por eso es que Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Por eso es cuando Dios nos da una promesa, Él está dando esa promesa como que si ya fuera. Amén. Porque Él puede hacer eso. Y nosotros tenemos la capacidad de creer en la promesa de Dios o de no creer. Gloria a Jesús. Hoy nosotros tenemos la misma decisión. Nos toca a nosotros. Gloria a Jesús. Creer la realidad adversa en nuestra vida, la desesperanza que usted está pasando en su vida o la promesa de Dios. Hoy nos toca a nosotros. Ya Abraham pasó, ya su carrera pasó y todo lo que está escrito ahí es para nuestra enseñanza. Ahora nos toca a nosotros, gloria a Dios, que creerle a esa realidad adversa que hay en su vida o creerle a la promesa de Dios. O creer que Dios cumplirá lo que ha prometido para tu vida, aunque no lo veas. Nosotros cuando fuimos a Costa Rica tuvimos una experiencia tremenda en esta área. Fuimos a una iglesia y en el camino mi esposa y yo llevábamos una pregunta al Señor. Señor, ¿vamos para Estados Unidos? ¿Sí o no? Díganos si vamos para Estados Unidos, sí o no. Si nos quedamos en Costa Rica, nos quedamos en Costa Rica. Ahí vamos a pastorear en Costa Rica. Pero díganos si sí o si no. Y en el culto, la persona que estaba predicando nos miró y nos dijo, ustedes vienen con una pregunta, le preguntan al Señor que si sí o si no, y el Señor les dice que sí, que sí podíamos salir de Costa Rica. ¡Wow! Eso es algo tan bonito cuando el Señor nos habla de esa manera, precioso. Vendimos todo lo que teníamos en la casa, todo. Mi hermano, los perfumes medio usados los vendí también, los zapatos medio gastados los vendí también. Yo nada más me dejé los zapatos con los que me iba a venir, la ropa, vendimos el carro, vendimos los muebles, vendimos sin haber ido a la embajada, sin tener los documentos que se necesitan en la embajada, nada más porque Dios nos había dicho que sí.
Y esa palabra nosotros la creímos de una manera absoluta. Y entonces nos decían, pero es una locura lo que ustedes van a hacer en la embajada, no dan visa de esa manera. Pues nosotros vamos a ir con lo que tenemos. Y fuimos a la embajada. Y yo iba sonriente, mi hermano, porque Dios me dijo que sí, Dios me dijo que sí. Y llegué yo a la embajada y nos tocó un señor, le presentamos los papeles y ustedes que van a ir a hacer a Estados Unidos, bueno, vamos a servirle al señor allá. Y revisó lo que tenemos y nos puso el sello, no les doy la visa. Nunca he visto a mi esposa más seria. No podíamos decir palabra alguna. No podíamos decir palabra alguna. Tomamos un taxi sin hablarnos, sin volvernos a ver. Nos montamos en el bus que nos llevaba a la casa de mi suegro porque ya no teníamos donde vivir casi. Y me dice mi esposa, ¿qué pasó? Y le digo yo, es que él nos dijo que no, pero la próxima vez nos van a decir que sí, porque Dios dijo que sí. Amén. Porque decidimos creer en la promesa de Dios. Aquella persona nos había dicho que no, pero Dios había dicho que sí. Amén. Entonces yo le dije, no, esa nos dijo que no, pero vamos a ir otra vez y esa nos va a decir que sí. Amén. Y así fue. Se cayeron las torres gemelas aquí y nos dijeron, ahora menos que nunca, no vayan, ahora sí no le dan visa a nadie. No importa, fuimos, se habían caído las torres gemelas como los 2 días, fuimos a la embajada y el Señor nos miró y nos dijo, eso es lo que traen, eso es lo que traemos. Nos miró con tanta lástima y nos dio la visa como por 15 minutos, eso era lo que ocupábamos nosotros, entrar nada más al país. Amén. Nos dio la visa, nos aprobó la entrada a Estados Unidos y yo le dije, gloria a Dios. Creímos a la promesa del Señor contra lo imposible, contra la dificultad. Para eso sirve la fe. Para ver aquello que el Señor nos prometió. Amén. Si el Señor lo prometió, Dios lo va a cumplir en tu vida. Puede ser que la realidad sea adversa. Puede ser que la persona que esté atendiendo la embajada te dice que no. Pero si le creemos a la promesa de Dios, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Gloria a Jesús. Cualquiera sea la imposibilidad. Puede ser que usted tenga una imposibilidad física, una enfermedad física, financiera, emocional, académica, social. Puede ser que usted diga, no, es que yo tengo mucha dificultad académica. Dios no necesita gente que sepa. Dios necesita gente dispuesta. Amén. Dios capacita al que Él llama. Gloria a Dios. Hay gente que espera a tener mucha preparación. No. Dios lo que quiere es que usted diga que sí. Gloria a Jesús. Él nos va a preparar. Aunque parezca montañas lo que tenemos enfrente, la fe mueve. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le decimos a la montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Ahí nos está hablando de cosas espirituales. Amén. Nos está hablando de cosas que parecen imposibles. Si tenemos la fe, y es la fe en Dios, tarde que temprano usted va a ver esa montaña que se va a mover. Amén. Actúas en fe cuando empiezas a centrarte en la promesa de Dios más que en la dificultad. Gloria a Jesús. Amén. Qué lindo es eso. Siempre me acuerdo del testimonio de aquella señora que miraba a su hijo entrar tarde de la noche y cuando entraba decía, ahí entró el siervo del Señor. ¿Se acuerdan? Y el muchacho entraba el otro día más tarde y más borracho y decía, ahí entró el siervo del Señor. Y ella siempre miraba al siervo del Señor. Y adivinen qué hace el muchacho hoy en día. Es siervo del Señor. Amén. Porque se centró en la promesa y no en la dificultad. Amén. Ahí entró la esposa ejemplar, dice usted. O ahí entró el esposo ejemplar. Ahí entró el hijo sin rebeldía. Ahí entró el mejor trabajo para mí. Nos centramos en la promesa del Señor, no en la dificultad. Empezamos a creerle más a Dios que al problema. Amén. Y nuestra fe va a crecer. Dice en el verso 20 algo muy bonito. Tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios. Ese se puede leer de esta manera. Tampoco estuvo dividido en su mente. Amén. Tampoco estuvo dividido en su mente. En el momento que el Señor le dio la promesa a Abraham, vas a ser padre de muchedumbre. Amén. Vas a ser padre de una gran nación. Vas a tener hijo.
Abraham en su mente no se dividió. No fue que salió del culto Abraham y empezó a decir, ¿será que Dios me habló o no me habló? ¿Será que el Señor lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Ya se dividió nuestra mente. Ya se dividió nuestro corazón. Abraham en ningún momento su mente se dividió. Él decidió creerle al Señor, amén, y fue íntegro nada más creyéndole a Dios. Gloria a Jesús. Una mente dividida no glorifica al Señor, no es fe. La fe supera lo imposible frente a las circunstancias. Amén. Dice en Génesis 17 algo muy bonito. Voy a leérselo. Vea. Gloria a Dios. Muy interesante. Génesis 17 me dio risa cuando lo leí. Dice ahí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Usted, cuando el Señor le prometió, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y empezó a adorar a Dios. No, Abraham se postró sobre su rostro y se llenó de una carcajada. Él se empezó a reír y dice, a un viejito de 100 años le van a nacer un hijo. Él lo vio y se llenó de gozo. Él no negó la adversa circunstancia de su edad. Él se tiró de bruces y empezó a reír. La fe no niega las circunstancias. Abraham sabía la capacidad física de engendrar un hijo. Él no la tenía. Gloria a Dios. Tú no puedes, yo no puedo. La fe no niega eso. Amén. Tú no puedes. Yo no puedo. La fe no niega eso. Pero Dios sí puede. La fe cree eso. Lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. La fe no es una ilusión, no es una ficción. Amén. No es rehusar creer en los hechos. La fe es creer que lo que Dios dijo se va a cumplir. Amén. Gloria a Jesús. La fe considera las cosas tal y como son. A mí me encanta Números 14 del 1 al 10. Porque yo lo voy a leer, lo puedo parafrasear, pero voy a leerlo textualmente. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Y dice el verso 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que mueran mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Amén. Usted ve cómo contesta Josué y Caleb. Ellos no dicen, no hay un pueblo ahí. No, ellos dicen, sí hay un pueblo. Amén. Sí hay un pueblo, pero Jehová está con nosotros. Amén. Y si Jehová está con nosotros, Él nos prometió que esa tierra era de nosotros y nos lo vamos a comer como pan. Amén. Esa es la fe. La fe no es negar que habían filisteos. La fe no es negar que había pueblo ahí. La fe es decir, Dios está con nosotros. Amén. Y con Él somos mayoría. Y con Él somos victoriosos. Lo importante es asegurarnos que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. Amén. Y entonces podremos vencer cualquier gigante que haya allá afuera. Gloria a Dios. Esa es la fe verdadera. Éxodo 14, 13, 16. Cuando estaba Moisés parado enfrente
del mar, con todo el pueblo atrás, con Faraón allá, empieza a clamar al Señor y le dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues extiende la vara para que se abra el mar. Gloria a Dios. Hay un momento en que nosotros tenemos que actuar, hay un momento en el que tenemos que orar. Amén. Cuando hay que actuar, hay que actuar. Muchas veces es así. La fe nos lleva a actuar aún aunque haya un mar de frente. Porque si el Señor lo prometió, Él va a abrir el mar. Él va a hacer algo, Él va a hacer. Pero Él va a cumplir su palabra. Amén. Esa es la fe. Gloria a Jesús. La fe se fortalece y la fe crece. Qué lindo eso. Romanos 4, 20, 21. Dice: tampoco, vamos allá. Es el texto que estamos en esta noche estudiando. Romanos 4, 20, 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La capacidad para creer en las promesas de Dios crece. Amén. ¿Usted sabía eso? Amén. La fe puede crecer. La fe puede crecer. Gloria a Jesús. Pablo decía a los tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, gloria a Dios, abunda para con los demás. Pablo le daba gracias a Dios porque la fe de ellos iba creciendo. La fe crece. ¿Y usted sabe cómo crece la fe? Sobre fe, sobre fe, sobre fe. Es como una pared de ladrillo. Usted sabe que un ladrillo se pone sobre otro ladrillo hasta que la pared está completa. Gloria a Dios. Así es que cuando nosotros creemos, vamos construyendo ese muro de fe. Gloria a Dios. Creemos al Dios que hizo la promesa. La fe es un reconocimiento humilde de la fidelidad y de la omnipotencia de Dios, y eso glorifica a Dios. Leemos de nuevo lo que yo había leído anteriormente. Vean, verso 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. La fe de Abraham dio gloria a Dios hasta estos días, hasta esta noche. Amén. La fe de Abraham dio gloria a Dios. Amén. Usted entiende que cuando usted cree en las promesas de Dios, usted está dando gloria a Dios. Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, glorificamos a Dios. Y cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios, estamos actuando en incredulidad y eso no glorifica a Dios. Como Abraham glorificó a Dios con su fe, entonces Dios honró a Abraham. Amén. Cuando nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra fe, el Señor nos va a honrar. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe, cuando usted promete algo y aquel al cual usted le habló no le cree, ¿qué está diciendo de usted? Es un mentiroso, ¿verdad? No es una persona digna de confianza, es alguien que miente. Si Dios nos promete algo y nosotros no le creemos, ¿qué estamos diciendo de Dios? ¿Eso glorifica a Dios? No. ¿Ve por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Amén. Eso dice la Biblia. Sin fe a Dios no le agrada que no creamos en su palabra, porque estamos dudando del que escribió la Biblia, y el que la escribió fue el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de la veracidad de Dios. Pero cuando creemos en el Señor, eso glorifica a Dios. Y dice: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas como había prometido. Moisés dijo: Dios es poderoso, no para darme un hijo, para darme los que Él quiera. Gloria a Dios. Dios nos puede dar abundantemente. Amén. Gloria al Señor. Es creer en el Señor. Hay una anécdota muy bonita, ustedes la tienen que haber oído. Ustedes saben la historia de aquel niño que iba
en el avión y el avión entró en una turbulencia y el señor que iba a la par del niño se puso crispy y miró al niño y el niño tranquilo. Y otra vez el avión en una turbulencia y el niño tranquilo y el hombre cada vez más nervioso y el niño cada vez más tranquilo. Y el hombre asombrado le dijo al niño, pero ¿por qué tú no te asustas? Este avión está en una turbulencia. Y le dijo, porque es que papi iba manejando el avión. El papá era el piloto. Y dice, si papi iba manejando el avión, yo sé que este avión no se va a estrellar. Eso es fe en Dios. Cuando nosotros creemos que el Señor lleva el control de nuestra vida. Amén. Cuando creemos que Él lleva el timón de nuestra vida, eso glorifica a Dios. Si Dios lleva nuestra vida, el avión, déjeme decirle, no se va a estrellar. Si el Señor va en la barca, esa barca no se va a hundir. La tormenta se va a levantar. Si es una tormenta, si nos podemos asustar, pero Jesús va en la barca con nosotros y esa barca no se hunde. Amén. Puede haber turbulencia, puede haber dificultad, claro que sí. Pero papi va manejando el avión. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. El más grande imposible para el hombre es creer en su salvación. Es creer en su salvación. Ese es el más grande imposible. Vea lo que dice ahí en el verso 23. Dice, y no solamente con respecto a él escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Al igual que Abraham, nosotros estábamos muertos. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Y tenemos que creer que Dios es capaz de resucitarnos de esa condición. Amén. Tenemos que creer que Jesucristo murió y que resucitó. Tenemos que tener fe para creer que ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Decía otra ilustración que en una ocasión Napoleón I, emperador de Francia, estaba saludando los soldados y el caballo en el que Napoleón iba se espantó, se desbocó y un soldado raso, mirando que el caballo se desbocó de Napoleón, que era el emperador, se lanzó sobre el caballo y logró frenarlo. Y aquel soldado raso le salvó la vida al emperador. Y el emperador le dijo, bien hecho, mi sargento. Y él era un soldado raso. Y él dijo, seguro se equivocó. Pero se acordó, él tiene la autoridad para hacerme sargento. Y él le dijo, ¿de qué batallón? Mi emperador. Y él le dijo, de mi guardia personal. Se presentó delante del jefe de la guardia personal y le dijo, me presento como sargento. Y él le dijo, ¿y quién le dio a usted esa autoridad? Y dijo, Napoleón I. ¿Usted cree que usted es hijo de Dios? ¿Autoridad de quién? Del Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Nosotros tenemos que creer en nuestra salvación. Amén. No por lo que nosotros hicimos, por la fe que tenemos en Jesús. Que Él es capaz de resucitar a los muertos. Llamar las cosas que no son como que si fueran. Amén. Pongámonos en pie, hermano. ¿Lo podemos creer? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La esencia, mi hermano, de la fe de Abraham es que creyó que Dios podía hacer lo imposible. Esa es la esencia de la fe de Abraham. Él creyó que Dios podía hacer lo imposible. Mi hermano, cuando nos vemos, cada uno de nosotros, cierra sus ojos un momento. Y nos vemos con todas nuestras debilidades, con todas nuestras faltas. Aleluya. Pero tenemos que tener fe de que Dios puede hacer lo imposible. Y si Él dice que somos sus hijos, somos sus hijos. Y si Él dice que somos lavados por la sangre del Cordero, somos lavados por la sangre del Cordero. La esencia de la fe de Abraham es que creyó que Dios podía hacer lo imposible.
¿Cuántos imposibles hay en tu vida y que has dejado de creer? Eso no glorifica a Dios. La Biblia está llena de promesas. El Señor dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. Eso es una promesa. Es una promesa. Jesús dijo: si vienes a mí cargado y cansado, yo te voy a hacer descansar. ¿Lo cree? ¿Lo puede tener? Él dijo: venid, tomad mi yugo, ponga su yugo sobre sus hombros, porque es que mi yugo es liviano y mi carga es ligera. Aleluya. ¿Lo puedes creer? Lo tienes. Si el Señor lo prometió, eso es así. Tú puedes ver a tu hijo imposible. Tú puedes ver esa dificultad imposible. Esa es la especialidad de mi Dios. Él llama las cosas que no son como que si fueran. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Dice la palabra del Señor: seré salvo yo y mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que esperamos o creemos. Aleluya.